Gangi Dejin Jawani, Gomami, Machibami, Domi, Wami, Dromi, Tade, Demi, Jubani, Deva, Zabesani, Manaja, Tomba della Shanza, Lo. Tanti, Tanganzo de Shanzella, the Gozong, Tanti, Recushine, Tindi Chesu, Tati, Zosia, the Danga, Nyas, Tan Dodonga, Nyas Lenzu go, or the rich Sungdoa. Kadu Kijicho Gari, Yugi. Bueno. Pues vamos a comenzar entonces con la clase. El tema que vamos a trabajar es sobre el Sutra y el Tantra. Ta ne ngazo dodo ngo seate ta sanje gi ane karisa ta sanje dombo shong ju tu she pa de kawa chome so de chu sa tangyen ba zo wa sanje ne ro wa dombo ne ane sanje ji rong ji gu sanje de ji ken le gu ma re ane dombo shong ju tu she pa de kawa chome so de chu sa tangyen ba zo wa sanje ne ane ta chi ju kolo ramba su ko res. Cuando hablamos del Sutra y del Tantra, estamos hablando de enseñanzas que vienen del propio Buda. Entonces, el propio Buda, antes no es que inmediatamente estaba describiendo lo que es la budidad, sino que iba preparándonos ese camino de cómo lo que tenemos que crear, lo que tenemos que acumular, el conocimiento que tenemos que desarrollar para que comience ese camino gradual hacia alcanzar ese estado iluminado. Entonces, por eso, cuando vemos la enseñanza del Buda está condensada en los giros de la rueda del Dharma. ane sanje sun de la dang ando do shu do ro ha shu o de ni sun ya res. Entonces, cuando tratamos de describir la enseñanza del Buda, lo que él enseñó con su propia palabra, pues entonces tenemos por una parte lo que es el Tantra y por otra parte lo que es el Sutra. Ta ane karisa tan de sanje ma sunya de la ane teba chichuni sunya res. También en la enseñanza del Buda la podemos describir como dos vehículos, el vehículo Hinayana y el vehículo Mahayana. Ta ane teba memba de la nyinti gi teba se che ranje gi teba se chi ni res. Lo que es el vehículo Hinayana, que también a veces se le puede mencionar como el vehículo inferior, está formado a su vez por dos, los oyentes y los realizadores solitarios. Ane teba chimbi teba dala ane tan do shu do hong shu ni yong go ro o de ni yong go res je par shi be teba don je be do ji teba simi ta go re je par de shimi teba. Y luego también por otro lado tenemos el vehículo Mahayana. Entonces, el vehículo Hinayana es parte de lo que es la enseñanza también del Sutra y el Mahayana también va parte de la enseñanza del Sutra. Esa enseñanza del Sutra en el contexto Mahayana se le llama el vehículo de las perfecciones. Ane tan je par de shimi teba se ya de la ane nganzo je pena ane jesu phaji tula soba ane zo nyang se len ro ma do je ba sanji ge sa ge ane Entonces, por un lado, pues esa perfección de la sabiduría o también la sabiduría que va más allá, que también se le conoce con el término de las paramitas. Normalmente nosotros cuando hablamos de las paramitas o perfecciones mencionamos las 6 perfecciones, las 6 paramitas, pero también y en otro contexto cómo se está manejando esas perfecciones con el objetivo de acercarnos al estado iluminado. Sangha teba sayate rwa sanje gi sala ne li lungshe zeba chule sen rwa an jeba sanje gi sala ne se gi na rwa ta li sen li la go goyan che ne ni jayen khong goyan ani o jayen go goyan che lungshe ne thanda ne ben sanje gi sala tani ka sa ta dutsunga o dini yogo rwa te do na ba thuma ane sanje gi sala zeba chule sen da chingo goya
아니 대도 넘바 tum바 단단해 아니 라데 관이자 아니 될라 아니 리비터발라고 그래서 승아지 터발라고 그래서 Luego, por otro, también dentro de ese mismo vehículo Mahayana, pues tenemos que está lo que es el vehículo del Tantra. Entonces, el vehículo del Tantra se va calificando por un lado, que dejamos de ver los aspectos ordinarios y lo vemos extraordinarios. Por eso, el lugar mismo se convierte en en un palacio divino, en el palacio de las deidades. Los objetos de disfrute se convierten como esos objetos de las deidades de las cuales disfrutamos, todo se convierte en algo divino. También las acciones dejan de ser acciones mundanas para ser acciones divinas, y también pues la propia imagen de uno se va transformando en algo divino. Cuando nosotros nos encontramos en ese pensar en esos resultados divinos del lugar, de la propia imagen, de los propios objetos de disfrute, de las propias acciones, entonces ya nos estamos encontrando con una enseñanza que está en el contexto del Tantra. 랑 통의 제종한 게 도고를 생각받 랑 통의 정지지 세다 니지 첨보 돈이 따바 돈이도 따왕도 만들어봐 아니 뭐냐는 제요 말했어 그래서 다 많다에서 고아야고 쳐오랬어. También hay que entender que cuando estamos hablando del vehículo del Tantra, no verlo como un vehículo apartado de lo del Sutra, sino al contrario, el vehículo del Sutra es un camino común que se hay que recorrer para poder desarrollar el vehículo del Tantra. Es decir, que también, aunque uno quiere entrar en el Tantra, también tiene que desarrollar ese camino común que nos está llevando a desarrollar la visión correcta de la vacuidad, la mente de la bodhicitta, para poder así adentrarnos dentro del Tantra. 가르사와다 태바 통의 제중왕에 들어가서 아니 될라 아니 홀에 투지 아니 소지 아니 고진치는 좀 받치는 도그래서. Luego, el objetivo es llegar a la tierra de Buda, llegar a ese estado iluminado, en donde cual ese estado iluminado, ahora, por ejemplo, cuando hablamos de cuerpo, palabra y mente, en un estado iluminado son indivisibles, es un cuerpo, palabra y mente indivisibles. Entonces, crear todas esas causas que nos lleva a desarrollar ese cuerpo iluminado, que por eso también le llamamos el cuerpo de forma, el cuerpo de sabiduría, que para poder llegar, es ya llegar a ese estado iluminado con esas cualidades. 아니 가르서는 티바 아니 가세 몽이나 될 소노 도야야 대주이 몽고야래 삼바 모나 아니 곰바 몽고야래스. Entonces, en cuanto a la mente, es una mente, nos referimos a una sabiduría correcta de la realidad. En cuanto el vehículo, el que esté acumulando, el que lo consiga es gracias a la acumulación de méritos, y también pues tener esa mente con esa visión correcta. 아니 가르서는 동부 티바지 아니 좀 검네 야보지 고아 야보시라고 그래 고아 노소나 아니 가서 티바노나 고아 노노를 검바 노나니 검바 농구에레스 이자데 강가 노도 이자 동부 티바 마노아지에 개치무시라레스. Entonces, como vamos en esa dirección, necesitamos primero tener conocimiento de cuál es el vehículo que nos va a llevar, que asegurarnos de que sea el vehículo correcto o ese camino correcto que nos lleva a esa meta, y lo primero es asegurarnos de que no estamos tomando el camino equivocado. TV 팬세야들와 TV 초세야지 오래로와 TV 진호 10번째로와 TV 대만연바 봉 TV 냥인데바 타세 어디니기 송여레스. Eso significa, en cuanto a ese vehículo correcto, ese modo correcto, es la acumulación de méritos. Entonces, a través de qué adiestramiento, de qué prácticas estamos acumulando méritos, a través de cuál estamos también dejando atrás esas negatividades, y así eso es lo que nos está llevando hacia ese destino que buscamos.
tiba manova de nganzo ta de kechi wa chadore de yin za ne dang ngol ane danga ge chi ge ni no ne zo ngol ane la thumo ye ju ju nge de dogo ye za ane da la thumo wa se de la ane zo de la ji zo na sum se ne ni dang nganzo ka ri so ngin ju che ane shong ji san che yang da bi za wa song de da la ji zo sum se ne za wa ne de ko son tu go ye res do do da shi. Es muy importante entonces que tengamos muy claro cuál es el vehículo que vamos a tomar, que no nos equivoquemos y si nosotros queremos, tanto para adiestrarse, tanto en el Sutra como en el Tantra, nosotros tenemos que ir desarrollando las cualidades que vayan propiciando el desarrollo de los logros que estamos queriendo alcanzar. Por eso es muy importante pues confiar correctamente en el maestro y por supuesto es esencial que nosotros desarrollemos la renuncia, la bodhicitta y la visión correcta de la realidad, que es la vacuidad. Estos serían los puntos esenciales o también podríamos plantearlos como la raíz para conseguir esa meta. Entonces, si realmente queremos adentrarnos en ese vehículo, tenemos que primero adiestrarnos en estos tres aspectos principales del camino. Entonces, comenzando con la renuncia. La renuncia se refiere a desencantarse del samsara, querer salir del samsara. Por eso, para poder entender, y con el fin de que uno logre generar esa renuncia, hace falta entender qué es esa mente de renuncia, cuándo se ha conseguido. Shandro mena ani number sanji ba chowe mare ro shadang ani chigun go de kolong chia de kolong ya bo chia ba chi ani ta number chi go do zo de ani shandro taba chi min ju bi go de ani shongji chi sen o de ni sung go ya res. La renuncia es un elemento muy importante y por eso mismo es indispensable que nosotros desarrollemos esa mente de la renuncia. Entonces, en primer lugar, ¿el por qué? Pues porque si realmente no se está convirtiendo en un vehículo o en una enseñanza budista, si no va acompañada a generar esa mente de la renuncia. Porque en cuanto a otros aspectos, entonces simplemente la meditación con una buena motivación y demás no son unos aspectos propios o exclusivos de la filosofía budista. Lo que lo va a hacer más exclusivo, especial, es enfocarse a esa mente de renuncia. Entonces, la mente de renuncia es muy importante ya porque nos está llevando ya en un camino propiamente y exclusivamente budista. Y por otro lado, la entrada al vehículo Hinayana es la mente de renuncia, mientras que la entrada del vehículo Mahayana es la mente de la bodhicitta. En cuanto a la mente de la renuncia, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues hasta ahora todo lo que está dentro del samsara lo estamos viendo como algo extraordinario, como algo maravilloso, como algo que por lo mismo uno va detrás de ello pensando en lo maravilloso y la idea es desencantarse, ver la realidad de que no es tan maravilloso como nosotros pensamos para generar esa mente de renuncia. 단조니가 셀라노면 바 연락금이 친데 농시에 도와서 친데 노가 베다 조 가르서 같이 린 농시에라고도 아니 친데 노가 될 가르서 셴바 도네 셔와 셔마 아니 된 송고 예자 단조니가도 대체와 어디서 전국어레스. Así que para que esa mente de renuncia vaya creciendo en nosotros mismos, entonces vamos a comenzar con dejar de darle prioridad a las cuestiones de esta vida, que
la fama, la reputación, los recursos materiales, los bienes materiales, pensar en ellos que al final de cuentas nos vamos a tener que separar de ellos. Entonces, la idea de ese pensamiento es para que nosotros no lo tomemos como prioridad y pensemos más allá de ellos. 다 단조 nye kawa se dani da nye galu ga du mong shi de yina da du se mdo de ye za ne 단조 nye kawa den che ba ro ani choba ma da ba o yi za de chen de rin de me de ba ni du choba da dan da xie ba zhen de da lo jia chen che pa xie kan ga me wa cha zai xi yong guo ro yi za de de song no dong ne ani chen de no ge je zo den de ni ya de lo de pa ji bi ta xi zhe o res. La verdad es que no tenemos mucho tiempo para desarrollar de una manera extensa y en detalle lo que es el tema, pero la idea es que para que nosotros nos desencantemos de las cuestiones de esta vida y demos prioridad a otras cosas, pues hay muchos temas que necesitamos ir trabajando, como por ejemplo el reconocer este precioso renacimiento humano, lo difícil que es obtenerlo, lo fácil que es perder. Por eso pensamos en la oportunidad de esta preciosa vida humana, pero como también esto es tan efímero que en cualquier momento pues se pierde, y es pensar en la impermanencia, en la muerte, y que si nosotros nos morimos pues todo se queda atrás, y al final ¿a dónde vamos a terminar después de esta vida? Lo que podemos, los sufrimientos y situaciones desafortunadas que podemos experimentar después de esta vida si no hacemos algo. Todo es hay toda una línea de pensamiento que nosotros tenemos que pensar con la finalidad principalmente de que lleguemos a no aferrarnos a las cuestiones de esta vida y pensar más allá de esta vida. Y nosotros también como practicantes budistas, nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que nos están diciendo las enseñanzas, y en particular a la ley de causa y efecto, y actuar observando esa ley de causa y efecto. ko ane je mano wa che do je chong wa che do ro ta ane je chang yin ba tin ri yong go res pena nyugu ne nyugu shi ba la ya. Y si tratamos de explicarlo esto de una manera general, pues es muy fácil ver cómo lo podemos ver reflejado en los fenómenos exteriores, cómo lo que está sucediendo es resultado de esas causas y condiciones que se van creando. Y por eso necesitamos, cuando nosotros estamos observando la ley de causa y efecto, es con el objetivo de no cometer acciones equivocadas, con el objetivo de actuar de una manera correcta, de una manera honesta, y eso es lo que nos está llevando el observar la ley de causa y efecto en nuestras propias acciones. ne je ne ndo shi go ye na ne ga san ji ta na ma to ye ka ta na yo ne shi ru chi go ya ma re ro nge pa ne ga san ye ne ga nyu ku do shi wa la ne shi wa la ti ngo le ne ga ni le ne ga san ye ji nge ba go ye re ta di je ka ri chi na yo so so ya thum bi ji le shi ya ro ma to mun ti bi ji le shi go me yi za di ni le ji nge ba go ye re ngo lo ama ni le ama ji go ye re. Es decir, que tengamos un conocimiento correcto, que no sea equivocado, que nosotros podamos entender y conociendo, por ejemplo, lo que nos está rodeando, la naturaleza, ver cómo está funcionando, también podemos ver la lógica de eso, está también produciéndose en nuestra propia vida, como si nosotros estamos plantando una semillita de trigo, pues entonces tú lo único que puedes esperar después de plantar esa semilla es que surja tenga un brote y de ahí puedas recolectar trigo. No vas a esperar, lógicamente, a cosechar otra cosa distinta de lo que has plantado. Y eso lo estamos
lo estamos trasladando hacia nuestra propia vida, nosotros solo vamos a experimentar lo que hemos creado, lo que hemos plantado. 단단 간족이 지어라니 손으로 잡으면 또아에 인기기 아니 로와 더 시바스미 도고야래 시바스로와 대도에서 어느 콜라야니 베나 내 고는 내 그녀의 상유지 고하나시 콜라야 코도 리듬비게 아니 녀랭 한 번씩 도고르마도 제 리무트 발라테니 시고야 말레스. Y es simplemente por la observación, por la lógica, por conocer. Nosotros, según lo que hayamos plantado, es lo que vamos a recolectar, es la cosecha que vamos a recoger. No vamos a esperar a recoger algo de lo que no hemos plantado. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo, como lo podemos ver también, por ejemplo, en los niños pequeños, que muchas veces traen cosas, traen historias, traen modos de comportamiento que no han tenido tiempo de aprenderlos en esta misma vida. Entonces eso nos lleva a entender que lo que están experimentando es fruto de lo que han cultivado en vidas anteriores. jetsobala tene tsendu sheba tela ribala tene shama tela chikala mo tela ya ani jinde chogo ina ani tishawa shimade ngeba yogo eres yeures. Utilizando esa misma lógica, si lo que nosotros estamos viviendo o las tendencias que podemos tener ahora es resultado de lo que hemos cultivado y creado en vidas pasadas, obviamente lo que hacemos ahora va a repercutir en lo que va a venir después de esta vida. Cuando nos llegue el momento de la muerte, pues todo lo que hemos hecho es lo que estamos llevándonos para las vidas futuras. jima tanda nga zo njitegi ene kariso lotu rawa do karishina yo ko jima tsuwa meba chu tsadyu la ane njibade ane ji yongje yiza jitsona ane njibu ngeba yonggo yare tenye za ane sheba sama dele jitsu dele shiga yiza dan chiga lama dele nga zo kariso di shiba dege ta jen rawa se di nyondo la ta senchi rangawa yina ane ndecho she dong tumi dene jima tsuwa meba yiza ane sheba shima yeba dribu yare stik. Entonces lo podemos entender como pues lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que estamos las cosas, las acciones con las que nos estamos familiarizando ahora, es lo que luego vamos a experimentar, las consecuencias de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, si podemos ver cómo pues venimos de vidas anteriores y es lo que estamos experimentando ahora, lo que hicimos en vidas anteriores, pues lo que hacemos ahora va a repercutir en lo que vamos a experimentar en el futuro. Entonces, si pensamos cómo está nuestra conciencia, si vemos que nuestra conciencia está muy afectada por el engaño, el apego, la ignorancia y demás, pues entonces es lo que nos estamos llevando también para después de esta vida. Tena ji chine ne jugile yaboji so ina ani shawa shimala yaboji ywashi pena da geva sona ani dendru shia do ani mgeve le sona ani tanda nga zo thonde ya tendru titili shia ge tendi nomba ge junu sunge res. Y también que nosotros veamos como todas las cosas maravillosas, todas las situaciones favorables que nosotros estamos viviendo ahora es consecuencia de lo que hemos creado anteriormente. Entonces, si anteriormente hemos creado virtud, por eso ahora tenemos la fortuna de experimentar estas situaciones favorables. Es entenderlo esto en nuestra propia vida, que en otras palabras, que si nosotros estamos creando virtud, eso va a traer como consecuencia cosas maravillosas y bienestar. Pero si estamos creando negatividad, eso va a traer consecuencias desafortunadas, desagradables y muchos otros tipos de sufrimiento. No, anganzoga shawa ngama tige ne jetso bala tene ndoshi tanda ngama tige jenoji tanda chugalama de jetso yaza ani shima shenwa te titu gru bare sarwa chi chi la tine ani njobu de chonyo chi titu gru basala wores.
Todo esto es para entender esa lógica de cómo nosotros traemos un historial de vidas pasadas y es lo que estamos ahora experimentando las consecuencias de nuestras acciones de vida pasada. Y que por la misma lógica, lo que estamos haciendo ahora son las experiencias que vamos a experimentar en las vidas futuras. Ver cómo, al final de cuentas, si utilizamos el razonamiento, vamos a ver cómo todo es dependiente, interdependiente, surge dependiendo de otro. Un momento da lugar al siguiente momento, este momento da lugar al siguiente momento. Cada instante que se está transformando, que se está dando lugar otro momento, es también producto de cómo todo es dependiente uno de otro. 다 렌제 다 레돈 저베세야데 라발을 자기나 아니 간저 상회도 뉴고도 드릴을 샤네 상회 부서 저부서 저바야는 저부서 저바 샤와 어딘디 딜벨 때네 아니 당간저 게빌레 송보지 사라 때네 아니 샤와 야보시나야 어디 레진데스 고레스 와 레진데 어던들 Si lo queremos, estamos describiendo la ley de causa y efecto, la ley del karma. Entonces lo estamos describiendo de una manera muy general. Pero es decir, que las cosas favorables que podemos tener es porque nosotros hemos creado las causas para experimentarlo. Es decir, que no han surgido de la nada, sino que depende. Y en concreto, el que uno vaya creando virtud, eso es la causa de la cual luego se experimentan condiciones favorables. Por eso esas condiciones favorables dependen o son producto de acciones virtuosas que hemos creado. 네, 저 안에 당이 센도노고 상바도 아니 심해 상바도 로와 다 아니 코알레 타네 아니 타이데와 타고도 상바질라 녜주스라고 그랬어. Entonces, cuando por un lado estamos viendo cómo todo esto está dando lugar a lo que vamos a experimentar en la siguiente vida y así, pues vamos viendo que esto es como la existencia cíclica, como un círculo en donde estamos metidos. Y podemos decir, bueno, podemos cortar con ello y cuando vemos que puedes cortar con salir de ese círculo, salir de la existencia cíclica, es lo que llamamos la mente de renuncia. 근데 다 인주 넘버 답시야나야 아니 생체 탄체기 때문에 아니 상비 형치지 센서야 되면은 아니 더 침비기 치료도 말했어. Y generamos, para que esa mente de renuncia pues vaya acompañada también de algo más que sea más pura, digamos, es porque ya no solo estamos pensando en uno mismo, salir de esa existencia cíclica, sino también pensando en liberar a los demás. Ahí ya estaríamos involucrando a la mente de la bodhicitta. 친도라요 네 편바 시와 심말라요 배 다ranji 니가라 네 편토야 시로 타뒤 네 토바토발라 편토야 내가도 타뒤 가리나에 네 형치지 센스야데 로아 너전의 형치 센스 센치 탄치게 되는 산지지 공부 터냐베 너전 센치로 로치야 조 세세반의 제대신 안다저비 형치데 센시바데 네 센치 탄치게 되는 산지지 공부 터냐벨로시 어딘지를 아니 형치 센스에자 아니 디기 센도시 니가다 ranji 강갈 편토야레스. La mente de la bodhicitta es muy especial porque cuando logramos generar esa mente de la bodhicitta es algo que nos está ayudando en esta misma vida a encontrar ese bienestar y nos está ayudando también incluso para las vidas futuras, para encontrarnos bien, para ese bienestar. Entonces nos trae muchísimo, la mente de la bodhicitta trae mucho beneficio tanto a corto como a largo plazo porque nos beneficia tanto en esta vida como en las vidas futuras, pero es que incluso la mente de la bodhicitta nos va a traer más beneficio porque es lo que nos va a permitir conseguir esa meta última. Por eso es algo que es tan beneficioso a corto plazo como también a largo plazo. Y recordemos que esa mente de la bodhicitta es una mente que está pensando en los demás, que realmente quiere beneficiar a todos los seres y por eso se determina a alcanzar el estado de un Buda para poder beneficiar a todos los seres. Ese es el punto clave que va a definir a la mente de la bodhicitta, que lo estamos
queremos alcanzar el estado iluminado, pero no con un propósito propio o individual, sino con el propósito de poder beneficiar a todos los seres. Y una mente de este nivel, una mente de la bodhicitta que busca la iluminación para el beneficio de los seres, trae en todos sus contextos, en todo, tanto a largo, corto plazo, siempre trae muchos beneficios. Then the ne shonchi sense ya de ranji ni go ne zo yan chi ge de re se wa then the ben nga zo ne chen chi yin na ya chen chi mong ga yan so so ju bu ten de so no tong ge de mong ga de so no tong a ni bo de la ani pen yin na za zi dong chi shi yin na zhe ge ya ma re de na ne be jiang da ra yin na so so ja ka ani ro de ni ge so so ju bu so no tong le so so ja ka so no tong yin na ya de ja ka de 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 tong chu mo yin le ge ya ro 다 델레 라이나 아니 벤 좀블리 강가를 손으로 동도가 쉬우이나 아니 쇼치지 센세야 돼 아니 센치 천탄지 지주 말리바 미기지려 아마도 슈리와 체내려고 말이 대자 안에 벤 빠도면 봐 용거야 그래서 La mente de la bodhicitta es algo que va a traer un beneficio tanto a nivel personal como también está beneficiando a los demás. Y realmente está enfocada en los demás y por lo mismo trae un beneficio enorme incluso también para los demás. Porque cuando estamos hablando de la mente de la bodhicitta no solo se está enfocando a un tipo de seres, a un tipo de raza o a un tipo de seres en un renacimiento determinado, sino que se está refiriendo a los seres, pero incluyendo a todos y cada uno de los seres, incluyendo también al reino animal, incluyendo también a los, por ejemplo, si ve una cabra, pues que también está pensando en ese ser, en ese animal, que no es algo que está limitado hacia unos sí y hacia otros no, sino que está incluyendo a todos y cada uno de los seres, y por eso el hecho de que está involucrando a todos y cada uno de los seres y trabaja y quiere beneficiar a todos ellos, es lo que hace esta mente de la bodhicitta tan especial. senche tangchi shangchi sense ya de mi ba ja chumbo ro ji de ji khana ye be ne senche chi chu mali ba le mi ye za ani de mi bi cha ne ani thong chumbo do ro phe chumbo wa tin ri yong ye za ani shangchi ji sense ya de nga za number de che ge ye ne ro ani sheba chwa me ba se ya de chogo ya de ani tawa de le tin ju se go ya ro o tin ri swa de so zo de su li xi xia chen ro ya res. La mente de la bodhicitta es muy extraordinaria porque es una mente que está enfocada en todos los seres. Es una mente que está trabajando para el beneficio de todos los seres. Entonces, ya en sí misma, el hecho de que lo está haciendo por los demás y los demás son tantos, es lo que hace que la mente de la bodhicitta sea una mente que sea muy, muy, muy extensa por la cantidad de seres que está abarcando, a los que se está dirigiendo. Entonces es tan extensa que por eso mismo es muy, muy, muy poderosa y el beneficio es muy, 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 muy grande cuando uno tiene esa mente de la bodhicitta. En la filosofía budista que nosotros estamos hablando de desarrollar en particular cualidades como el amor, la sabiduría, pues entonces la mente de la bodhicitta es como esa expresión de amor y también nos ayuda, precisamente por lo mismo, nos ayuda a enfocarnos, a entender la realidad y podemos ver cómo incluso esta mente no es que ha surgido de la nada, sino surge en dependencia de otros. Y para que nosotros podamos adiestrarnos, con el fin de que nosotros podamos conseguir esa mente de la bodhicitta, podemos adiestrarnos. Hay dos tipos de método: el método de 7 puntos, causa y efecto, y el método de intercambiarse uno por los demás. Y estos son los métodos para generar la mente de la bodhicitta. Y uno de los puntos claves de donde está partiendo este adiestramiento es reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Por eso, cuando hablamos de la filosofía budista, vamos a ver cómo nos está hablando de vidas futuras y cómo también nos está hablando de vidas pasadas. Y no solo se está enfocando en esta vida, sino venimos de vidas pasadas, continuaremos con vidas futuras. Entonces,
ese trabajo de que venimos de vidas pasadas nos está llevando a entender cómo hemos tomado otros seres, han sido nuestras madres, y si nuestras vidas han sido tantas, por eso todos los seres, todos en alguna ocasión u otra o más de una ocasión han sido nuestras madres. Por eso decimos, los seres han sido nuestras madres. Pama Redi Cheg de la Ani Tabe Shashu Tsunjega Pe, Pugula and Chitu Machig, the Pichi Yama, so don't to wear this, Sinji Tonusio. Then Tindigi, and it's Cindy Pama Digi Cheba Nashi, Shawangama de Shimata Sogab, Pama Cheba de Yon, Tipares. The Zola and it's Cindy Pama Kari, Karichimayana, Shawashima de Penanganzo, and a long hammer ship, and Sozol Bekangi, Shut, Sayatu Amarabic Nega Roshila, Roba Chingichi, Talo and Tindikangi, Roba Chingichi. Long Hashik Cheba Remato, Anne Karichi Tsani, Yavashia Yomaris. Petiana Jing as a Nambik Shawang Keleza, Shawangama Matigi Cheba, they don't see the Machevani, Manigi, Dan Karsupugi Tandol, Kalejavate, and it's Chinene, Chibachi Jores, that you are Yomaris. Reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Y entonces viene el segundo punto, el reconocer la bondad de estos seres hacia nosotros, el recordar su bondad. Entonces se refiere a que pensamos en nuestros padres de esta vida, todo lo que han hecho, todo lo que han sacrificado, cómo es que si ahora estamos vivos es porque nos han cuidado desde que éramos unos bebés, nos han cuidado, si ahora estamos vivos es porque ellos nos dieron y nos mantuvieron durante ese periodo donde no podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces reconocer reconocer su bondad, reconocer su sacrificio, reconocer todo lo que han hecho por nosotros. Y si pensamos, para recordar, traer en nuestra mente la bondad de los padres, pues pensamos en nuestros padres de esta vida, todo lo que han hecho por nosotros. Y luego pensamos, pues si todos los seres han sido nuestras madres, entonces todos, cuando fueron nuestras madres, nos trataron con mucha bondad, cuidado, hicieron y sacrificaron tanto por nosotros, que por eso ahora es el momento de reconocer eso, reconocer su bondad, lo que han hecho por nosotros, no solo nuestros padres de esta vida, sino los de las vidas pasadas. Voy a poner un ejemplo, es como, supongamos que 5 años atrás estabas en una situación muy difícil, a lo mejor no tenías ni para comer, ni dónde vivir, y hubo una persona pues que te ayudó, que te dio un techo, que te dio alimento, que te dio las cosas necesarias para que pudieras salir adelante. Ya pasaron 5 años y estás muy bien, ¿vale? Y ahora, ya han pasado 5 años, pero no porque haya pasado el tiempo, dejas de agradecer lo que ha hecho por ti en esos momentos tan difíciles. No porque haya pasado el tiempo, dejó de ser bondadoso en lo que ha hecho por ti. Y no porque ahora mismo no nos acordamos, no significa que no lo han hecho por nosotros. Entonces, por eso es importante reconocer la bondad de nuestros padres, que ahora a lo mejor no son, pero cuando fueron, dieron todo por nosotros, y por eso necesito reconocer y recordar su bondad. 파마디게 소소를 까지치 쉬버진자 안에 될어네 다 지소거레스 다 지소도 가르세게나 안에 가서 사연 투야도 언니치 여보 있잖아 대전이 가서 지소라고요 말레스 다 지소세도 가르라세나 아니 거의 로아 딩엘에 타네 타베 데발게 투고이나 안에 지소 딩이네 조소 대츠고레스. Una vez que nosotros reconocemos la bondad, que a lo mejor ahora no somos conscientes de todo, pero en algún momento, sin duda, han sido muy bondadosos con nosotros cuando fueron nuestros padres. Eso no quita lo que han hecho por nosotros. Entonces, reconocer su bondad nos lleva a pensar en el siguiente paso, en devolver su bondad.
Es como, por ejemplo, si nosotros con nuestros padres que nos han dado tanto, que nos han enseñado tanto, y por eso mismo, como una forma de devolver su bondad hacia nuestros padres, pues tratamos de tratarlos bien, de mostrarles mucho cariño, de darles todo lo que puedan necesitar, porque es nuestra manera de agradecerles cuando nosotros éramos pequeñitos todo lo que hicieron por nosotros. Ahora como que, y siente, cuando alguien ha dado tanto por ti, en el fondo de nuestro corazón como que queremos devolver esa bondad que ha demostrado para mí, ¿vale? Entonces, si pensamos que todos los seres han sido nuestras madres, me gustaría hacer algo por ellos, me gustaría darles lo que necesitan, me gustaría pues darles un presente para todos ellos para que, como de agradecimiento por lo que han hecho por mí, pero si pensamos, bueno, pero tampoco me va a alcanzar si todos los seres han sido mis madres, pues va a ser muy difícil que pueda darles a todos o complacer a todos. Entonces te pones a pensar, pero ¿qué es lo que realmente los seres necesitan? ¿Qué es lo que realmente están queriendo conseguir? Pues liberarse del sufrimiento, no quieren sufrir. Entonces es cuando pues ojalá se liberen de ese sufrimiento. 다 지소동의 가르를 쓰기는 좋아. 파기 안에 생제돼서 안에 다 코알 처음바데 디밤 게바 링아 예서 소제 마진래 소발라 소바 드리체발라 때네 아니 디기 아니 저 먹게발라 때네 주부둥한 용고야레스 아니 코알 청고야레스 이자다 디 딜레 도베 타지데네 아니 다 송지 뽕발라 소바 아니 마진래 발라 소바 드리기 아니 뽕베 타지데네 아니 센을 드니 소노 코데야데 센디 지지 자고레스 지지 자게나 아니 콜레드리 게비 센시게나 아니 디인 저버텔라 아니 타비데발레고레스. Y entonces pensamos, pues los seres al igual que yo, pues están metidos dentro del samsara y pensamos, a ver, ¿por qué están sufriendo? ¿Por qué estamos sufriendo? Entonces nosotros estamos metidos dentro del samsara y por ello nosotros estamos expuestos al sufrimiento. Pero ¿qué es lo que está causando el sufrimiento? Las acciones negativas. Entonces las acciones negativas, cuando nos dejamos llevar por nuestros engaños, por nuestras emociones negativas, todo eso es la causa para que luego experimentemos sufrimiento. Entonces pensemos, todos los seres están creando acciones negativas y esas acciones negativas les está provocando que estén experimentando sufrimiento. Esas acciones negativas también están fortaleciendo el hecho de que todavía estén paseándose por todo el samsara y que sigan atrapados dentro del samsara. Entonces, si los seres dejaran de crear negatividad y si los seres se enfocaran más a crear virtud, entonces las acciones virtuosas les llevarían a encontrarse mejor. Y entonces uno piensa, bueno, pues lo mejor que pueda hacer para que ya no estén expuestos al sufrimiento es sacarlos del samsara. Así ya no tendrían que experimentar sufrimiento. 드니체기나 아니 냠바보다 바게데우 치차고래 소선 쳬바보 치차브리 치사데 세지 조주 세지 령아예서 아니 샤와 냠발란 주바데 치치네 아니 드니체베 타시젤라 아니 치스라고 하레스 드니체나 치스고 하레스. Y nosotros a través de las acciones, de nuestras explicaciones, de nuestra manera de actuar, también podemos ayudar a los seres para darles entender cómo esas acciones negativas solo le van a hacer daño y entonces poder de alguna manera hacer algo, decir algo que puedan encauzar sus vidas para que no se siga creando mayor negatividad y se empiecen a enfocar más en la virtud. 이제 된디 타이웨 게임 데발랭게 타시제바이나 아니 추소이 차고래 아니 치유 차고래 다 트스도비 제살라니 다 된디게 아니 센제들라니 데바도 데나뇽바도 딩안도 트라나 데바도 데나뇽바 샴바도 딩안도 트라나 니지레스. Y el hecho de que nosotros tengamos esta estima hacia los seres y que por lo mismo no queremos no queremos verlos experimentar sufrimiento y queremos que estén experimentando bienestar y felicidad, ahí se está creando por un lado esa mente que quiere liberarlos del sufrimiento y por otro lado esa mente que quiere que se encuentren con ese bienestar y felicidad. 된디게 아니 베나니 샴바세야데 만조 우젤 아니 샴바 니체바 베나니 파마이는 부구도 안에 빈자더니 파세 드니 대화도 되나 녀바 둥아도 자 녀베네 사회적으로지 가서 강생지 강가를 요래서 대파 자체로 따는 생체 통제를 미투나 생체 통제 대화도 되나 녀베 샴바다 샴바 침버스라고 그랬어 생체 통제 둥아도 자나 녀네는 될 니지 침버스라고 그랬어
통치를 미투이나 인체와든 간소질을 단다 요레스. Y es el amor está haciendo, el amor significa el desear que la otra sea feliz, que se encuentre bien, que tenga todo el bienestar. Y el amor es algo que ya existe en nosotros. Lo vemos, por ejemplo, unos padres con sus hijos o con los familiares o con seres queridos que nosotros de corazón sentimos que y queremos y deseamos y procuramos para que tengan bienestar, que sean felices, que tengan y pedimos para que tengan todas las condiciones favorables. Pero eso es algo que ya tenemos. Sin embargo, ahora la cuestión es abrirlo no solo a unos cuantos, sino hacia todos los seres. Por eso ya eso sería el gran amor, que no solo está limitado a uno, sino está hacia todos los seres, que todos los seres sean felices, que tengan bienestar, que se encuentren con ese bienestar. A eso ya le estamos llamando ese gran amor. Y cuando estamos pensando en otra línea de decir que se liberen del sufrimiento, que no experimenten sufrimiento, ya estamos hablando de la compasión. Y de nuevo, si lo estamos planteando hacia todos los seres, pues la gran compasión. Pero no olvidemos que ese amor, esa compasión existe ya en nosotros. Lo que pasa es que ahora toca extenderlo y abrirlos hacia todos los seres. Una vez que ya generamos ese amor y esa compasión dirigido hacia todos y cada uno de los seres, entonces surge una mente, porque estás pidiendo que sean felices, que se liberen del sufrimiento, todos los seres, pero ya cuando uno dice yo voy a trabajar para que se encuentren con el bienestar y se liberen del sufrimiento, ya estamos hablando de otro paso más que hemos dado, que a veces se le traduce como una mente altruista, pero en definitiva es una determinación, tomar esa responsabilidad de soy yo el que voy a liberarlos del sufrimiento y que voy a llevarlos a la felicidad. Esa es la mente altruista. ane pe joma so me ba ya bu she na joma ane tenka le de lun jo ma so me ba an pusu so ba ji ngwe ro ten za ane goma chene pori chene ya bu tempo gong go res. Y a partir de ahí ya está dando pie a generar esa mente de la bodhicitta, esa mente suprema. Pero si podemos observar, ha sido un proceso, vamos avanzando de uno a uno, de manera gradual. Y si los cimientos están bien establecidos, entonces lo que van haciendo de ahí va a estar bien dirigido. Es como, por ejemplo, si la semilla que nosotros hemos plantado es una semilla de buena calidad y entonces de ahí va a brotar algo y luego va a salir una plantita con unas hojas, con un fruto, y como la semilla es de buena calidad, pues entonces el fruto que va a dar va a ser también de buena calidad. O como también cuando en el campo se está trabajando el campo y si ese campo lo tenemos bien limpio, bien preparado, desde el principio no ha sido planificado y desde el principio ya lo estás trabajando, desde limpiar la tierra para que esté bien airada, para que la tierra esté bien preparada para que cuando pongas la semillita, ya claro, entonces va a agarrar bien esa semillita, va a florecer y así tú puedes recolectar el fruto que estás planteando de plantar esa semillita. Todo esto es gracias a que desde el principio se va fomentando y se van estableciendo bien y por eso ya el resultado, recolectamos un buen resultado.
o te song de la ta ngin ji shong ji san yang de bi ta song de la lang ji zuo de song di ko song la wo res. Pero el objetivo es alcanzar el estado de un Buda, el estado iluminado. Con la mente de la bodhicitta no es suficiente para alcanzar ese estado. Necesitamos acompañarla de la visión de la vacuidad. Para alcanzar ese estado necesitamos de ambos. Por eso, cuando decimos los tres aspectos principales son la renuncia, la bodhicitta y la visión de la vacuidad. 동반이 또 따와고에 자나 동반이 있어야 돼. 아니 가르쳐 주는 동어를 세너와 다 동반이 있어야 돼. 간도 아니 돈이 좀발라 아니 돈이 거정이 좀 거래. 거정이 좀 발라 아니 되니 거전스별로 어두송이 좀 거래. 당간도 아니 거자셔야 돼. 수트도 줘봐. 롱도 줘봐. 안드시리스라나 줘와. 당간도 시행 가르쳐 제대로서는 소소 안에 비치 이전에 마대바 수트도 줘봐. 수고로 띠먹어와지 저대자 안에 될라되는 시행 강가래 용아. 배샤위나 아니 배나 자가를 지나요. 자가 시행을 띠먹어와를 시주고이나 아니 자가 강가를 니치체야. 안에 배는 가서 배웠다 버시나 그 롱이요 말와 잠이 가져대 대자 롱매자 아니 강가를 아니 그게 시지 전에 아니 조고도와 대가서 롱매 들어와 롱매야 돼. 다 롱这些也把进子这个人呢，俺看看了你去家都得一张，别那么你们什么那样，俺一所谓说去出去这帮人呢，让些你呢说做起个是吧？你这第一个呢，俺出去的这帮是哪着，俺롱的这帮是哪着，说过了地面的说，俺就让家拖把的去这个人呢，俺第一个呢，现在刚刚就说的，可能是第一东的了，俺东半年是了米到过的是，等你去买吧去了。 Así que ahora toca describir lo que es la vacuidad. Entonces, ¿la vacuidad qué es? Pero primero, ¿cómo es que está surgiendo? Entonces, nosotros, en la mente de una persona, para poder entender bien la vacuidad hace falta entender en nuestra mente, entender qué es lo que está percibiendo en nuestra mente, qué es lo que está conociendo nuestra mente, a qué se está aferrando, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos como si surgiéramos de manera completamente independiente, como si no fuéramos producto de algo o no surgiéramos en dependencia de algo, como si siempre hubiéramos existido así y como si existiéramos de manera independiente por su propia naturaleza, por sí mismo. Entonces, es ver cómo en realidad nosotros somos dependientes, no hay algo que exista por sí mismo. Es como, por ejemplo, cuando estamos viendo cuando vemos algo y nosotros vemos cómo se ha formado algo, pues eso se ha formado, no es que siempre ha sido así, sino que ha venido de sus partes, de causas y condiciones, depende de algo para que haya podido surgir. No es que haya salido de repente, sino dependiendo de otro es como ha surgido. Sin embargo, nosotros mismos, así una persona y otra persona, nos estamos viendo a nosotros mismos como existiendo por su propio lado, como existiendo por nuestra propia naturaleza, como existiendo de manera independiente. Por eso nos identificamos con ese yo. Y ese yo como existiendo por sí mismo, sin depender de nada, sino por sí mismo, como siempre estuviera así. Entonces, esa es la confusión que está teniendo en nuestra mente, eso es lo que está creyendo en nuestra mente. Y cuando decimos vacuidad, que es vacío, estamos diciendo que está vacío precisamente de esa existencia inherente, de existir por sí mismo, de estar establecido por sí mismo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque es dependiente. Nosotros hemos surgido y todo está surgiendo en dependencia de otro. Por eso esa concepción falsa de nuestra mente, eso es lo que decimos no existe. Eso está vacío. Eso no hay. No, 차시에도 다시 칸라이 마티바 추두추바 베나 소소 간사데 시에나니 핑보도 아로와 수지 핑보 소에보가 남바시 핑보세 데니미 다여로 딘디 간이 리와라 마티바 롱도 추바 메이자 아 딘디 징아조 롱도 추바 즈마티 이자 즈바텔라 치치 당즈동 딘디 롱도 추바텔라 치치 다스 딘 동아텔라 아니 동바니 세나 아니 가조 어 나자 딘디 치고 아레스
Tindi mebaji tane ne rongo meba taon de nichine. Ta ngase ya de shenji le tini shawa. Time de machuba oda tindi sono res. Es, por eso nosotros nos estamos aferrando a algo, aferrando a una entidad, aferrando a un yo, porque estamos viendo como si, en realidad, nosotros nos estamos aferrando a nosotros mismos porque estamos viendo como si nosotros existiéramos como algo sólido, concreto, como una sola cosa, cuando en realidad, si investigamos, en realidad nosotros somos un conjunto de agregados, el agregado de forma, el agregado de sensaciones, el agregado de discriminación, el agregado de factores composicionales, el agregado de conciencia, es decir, nosotros mismos no es que seamos un todo, sino que somos un conjunto de partes, un conjunto de elementos que se han conglomerado, se han dado lugar y por eso es lo que nosotros estamos identificando como yo, como esa persona. Pero nuestra mente, en esa confusión de nuestra mente, lo ve como una cosa sola, como no dependiendo, como no teniendo partes. Entonces cuando nosotros, y claro, eso es una concepción falsa, es una concepción equivocada, porque cuando analizamos, no, está formado por partes, elementos, un conjunto de agregados. Entonces, cuando decimos vacuidad, estamos refiriéndonos en concreto a que está vacío precisamente de esa concepción falsa de que exista de una manera sólida, concreta, unitaria. Eso no es, eso es falso, está vacío de eso. Y a eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo como vacuidad. Y así como lo podemos identificar en nosotros mismos, cómo está vacío de esa solidez, de que exista uno unitario y demás, pues también lo podemos reflejar en los demás. También están vacíos de eso. A eso es ayudarnos, cuando hablamos de la vacuidad, es ayudarnos a entender cómo la confusión de nuestra mente de una concepción errónea de la realidad. De tenju se de la ne chamu tomba ni da ane raba de sono to na pena tanda nga zo de ne thya de yin ji ti ne bare pena nga da bur she na ane chasang do ane jada do de kare mombo she le ti ne de thu ma do de me na ane nyim chi de thu ma re ba ngo ne sono to we ne sin che thon ro le tha cho re chi cho wa kare se na sin che thon ro de su su jo bo ane che ne me ba rong go de ke mombo ye bare nga zo me de ni ri ni de khaw re说起了啥呀？听啊，看这些那样的，没现实点的用儿嘛多，查送说做个学那，俺那拉开库上要嘛嘞，等于啥？俺那啥呀？听啊，这看这些那样，俺那现实的点的用儿啥？我天天说那多那样，俺那这个老了，俺那就完着了，陪都全部要的是。 Y una cosa que es muy, muy útil para comprender esto es comprender la originación dependiente. Cuando hablamos de la originación dependiente lo podemos tratar desde su aspecto mucho más sutil, pero también lo podemos tratar de un aspecto más burdo, como por ejemplo el que nosotros estemos aquí es gracias sin duda de los demás. Geshe dice, yo por ejemplo aquí, si yo estoy vivo ahora mismo es gracias al monasterio, gracias a todos los demás que están trabajando, que están proveyendo de ese alimento, que están proveyendo de ese techo, que están proveyendo de todo, que me están permitiendo estar vivo, estar aquí. Entonces dependo de los demás y nosotros también podemos pensar en nuestras propias vidas. Si yo estoy vivo ahora es gracias, a ver, desde el alimento que estoy consumiendo, es gracias, atrás de todo ese alimento ha entrado muchas manos, hay muchos seres que han trabajado ahí, que han hecho una cosa u otra, hasta llegar ese plato de comida a mi mesa. Y yo gracias a la comida sigo viviendo. El que yo tenga un techo es también gracias a los demás, el que yo tenga bebida es gracias a los demás, el que yo tenga ropa que vestir es también gracias a los demás. Entonces pensar como uno mismo, si los demás no existieran, estuviéramos completamente solos, no podríamos sobrevivir. No podemos estar completamente solos sin ningún ser vivo, ni un ser vivo. Necesitamos de los demás. Entonces una manera mucho más amplia, más burda de pensar en la originación dependiente, como incluso algo tan básico como el estar vivo puede darse lugar gracias a los demás, a que están los demás.
시고레스 도모로지 내도 저번에 도박이 주진도지데 가상시민 중어 담한테 당연히 좀 신실라서 지름 붙이기 되는 수원에 도모로지 내도 좋아서도 다게 연주도 상지상 양답에 따와서 야보시베 많다이 저기 지마천체 야보시 저나 아니 지에네 말이 다이 순고레스. Todo esto que hemos descrito ahora y de lo que hemos hablado en este momento, digamos lo que es ese camino común que debemos de recorrer. Una vez que hemos recorrido ese camino y una vez que hemos tenido esos logros, entonces ya nos adentramos en lo que es el Tantra. En otras palabras, y aquí recitó un verso del Amazon Kappa en el cual dice, si uno trabajando para el desarrollo de la renuncia, la bodhicitta y la vacuidad, una vez que uno ya consigue esos logros en uno mismo, entonces ya se puede adentrar en el Tantra, ya va a tener frutos dentro de la práctica del Tantra. Ya para entrar en lo que es el camino del Tantra, pues hace falta que, en el Tantra, pues hace falta que uno tenga tome la iniciación. Entonces, una vez que tenemos que se llama empoderamiento, una vez que se tiene ese empoderamiento, es como decir, ya estás cualificado, ya estás cualificado para hacer esa práctica del Tantra. Cuando hablamos del Tantra, dividimos el Tantra en 4. Tenemos el Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra y el Mahanuttara Yoga Tantra. Pero cualquiera de estos siempre hace falta primero recibir el empoderamiento acorde al Tantra de los 4 diferentes. 아니 como tempo yo marwa 시동 이나 자와디 tempo 시면나 아니 심마네 로마도 강가 야부치 용거 요 말에 대연자 자와도데 아니 다 란지 쪼노 숨치 아니 디 야부치 뇨아 테나 아니 할로 쉬네 오 노아데 어디 좋아해자 아니 자와 tempo 그거 알았어. Es muy importante que tengamos muy claro cuál es el proceso para que realmente esa práctica del Tantra tenga el fruto que nosotros queremos construir. Porque para poner un ejemplo, supongamos que queremos construir una casa, pero si los cimientos no están bien arraigados, bien establecidos, pues entonces podemos construir nuestra casa, ponemos ya los pilares, la viga, el techo, pero si los cimientos no están bien hechos, esa casa pues en cualquier momento se nos va a venir abajo, no es estable, no está bien hecha. Entonces, necesitamos, para que lo que vayamos a construir esté firme y duradero, pues necesitamos primero que los cimientos estén bien establecidos, bien fuertes. Y en ese caso sería pues que tengamos esa renuncia, esa bodhicitta y esa vacuidad. Y el que podamos ya ir construyendo esa casa y esté bien hecha, pues es haber recibido el empoderamiento. Y entonces, digamos, esa es la raíz, esa es la base para poder construir esa práctica del Tantra. Si no, se nos va a venir abajo. 다 리라 인데시에서는 소소레 베나 샤제 제주도마라고 되니 온로이나 아니 소소 아니 제주도면 공이 상버시 로와 아니 소소 베지 데메가 창한데 대바도서 아니 가 아니 치진데시에서나 시로와 망화게 되시서라고 다 이에 아니 딘디기 리라고 감바체 카노니 데비가 데바체 아니 딘라 때네 아니 다 이데를 가르사 아니 생제 탄식이 되는 산지지 공부 다 녀봐 어디리 지내는 dream에 생각한데 봐 디리 저기나 아니 대 나오냐는 저거야레스. Y aquí cuando estamos hablando en el contexto del Tantra, pues aquí estamos trabajando principalmente con nuestra mente. Es un proceso más de trabajar sobre nuestra mente, trabajar sobre la visualización.
Y por eso, por ejemplo, si vamos a hacer una práctica de una deidad tántrica, como por ejemplo Tara, pues en primera instancia pues recibimos el empoderamiento de Tara, y ya que tenemos eso, entonces es como estar ya cualificados para hacer esa práctica, y entonces ya puedes, porque aquí estamos trabajando con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestra mente, aunque principalmente nos estamos enfocando en nuestra mente. Entonces, significa que si tienes estás ya cualificado por haber recibido el empoderamiento, en concreto, pongamos el ejemplo de Tara, entonces ya al hacer esa práctica de Tara, siguiendo esa práctica, vamos a ver que dice, pues te generas como la deidad, te puedes visualizar como esa deidad. Y ahí estás trabajando con tu propia mente, de sentir, de verte de esa manera, pues para realmente sentir esa deidad. Y también luego pues estás recitando el mantra, y estás recitando el mantra, pues estás utilizando el poder de tu palabra y también pues el de la mente, que al final de cuentas, como hemos enfatizado, es lo que tiene mayor... es lo primordial, el poder trabajar sobre nuestra propia mente. Y por lo mismo es muy importante que ya si estamos visualizándonos como la deidad, o visualizando o recitando el mantra, que en nuestro corazón esté bien arraigado la idea de que lo estamos haciendo por los demás. Esto es con la finalidad de poder acercarme y llegar al estado iluminado para el beneficio de los demás. Eso tiene que estar presente para que realmente todo esto podamos calificarlo como una práctica correcta del Tantra. Tenemos que estarlo haciendo por los demás. Por eso cuando la visualización, la recitación del mantra, la práctica que estemos haciendo, es enfocarla, recordar que lo estamos haciendo para el beneficio de los seres. Ya poco más. Positive benangazo positive jobo nyomi lanse jira nyala ro jobo ka sanje bala ka din jobar sate ha tebal chiwe na ani jobo nyido ane sanje tho thoya positive la ne ro ngwa nyale ma chi chi pasi zo nyale ta nyale jogo na ka chi thume so lo chu so go ya de ngwa la chiwe na ani chi chi la ne sanje ji ko tho thoya ro tini ni ba shi go res. Cuando hablamos del Tantra, es una de las cualidades del Tantra, es que a comparación, hemos dicho, el camino del Sutra, que también le hemos llamado el camino de las perfecciones, es un camino que, digamos, es un camino que nos va acercando al estado de un Buda, pero a diferencia del camino del Tantra, la práctica del Tantra, y eso es uno de los beneficios que se mencionan de esa práctica del Tantra, es que es mucho más rápido, te lleva a alcanzar el estado de un Buda con mucha mayor rapidez, e incluso también se dice, en una sola vida puedes alcanzar el estado iluminado. Ani debe ngwa de te teni tan do sen deba da la go gombe ni shila o to sola tene ani thomo ngu ju mo bu dra yo res an to sola tene ani sanyo de jibe ani chajin ro mo bu shia yo res ya. ¿Y por qué se está calificando como ese camino rápido? Pues porque con esas visualizaciones, con esa fe, con lo que estamos haciendo, y también ya teniendo los cimientos que mencionamos anteriormente, ya hay un trabajo previo, y luego encima de eso estamos haciendo esa visualización, estamos teniendo esa convicción, estamos recitando el mantra, estamos visualizando la deidad, pues todo eso trae consigo, digamos, como esas bendiciones que nos ayudan a desarrollar cualidades logros que luego nos están favoreciendo para que podamos alcanzar el estado iluminado con mayor rapidez. Ani sozoli lagusa de la karisa de na o delani da kuchi chi cheba sono toya shelo jina yon la delani da chiba pya soya toya ro
아니 저저 냥디고다 왜 파지 동야도 가면 동래 거야 이 파동들 아니 제 소소기 지 라고 관대 실라도서 신지로 판주야 신지에는 데도 가서 둥에도 다 둥에 저 강가 아니 친라야도 되니 개와 몸부주야 되니 요레스 Pero también para que esto sea realmente, traiga el fruto que estamos buscando, traiga el resultado que estamos buscando, pues tenemos que acompañarlo de muchas prácticas que vaya alimentando, fortaleciendo esa práctica. Por eso el continuar trabajando sobre nuestra propia mente, seguir trabajando en pensar en el que estamos haciéndolo por los demás, que no es una cosa personal, sino estamos haciendo para el beneficio de los demás, volver a tener a los seres en cuenta, a quererlos liberar del sufrimiento, a que puedan encontrar el bienestar, el hecho de que también utilizamos esa práctica donde deseamos tomar su sufrimiento para poderles dar todo el bienestar, todo eso va alimentando, fortaleciendo todos esos cimientos que van ayudando a que esta práctica realmente vaya trayendo los resultados que estamos buscando. 고송랑체 세야들이 디세문도 와다로와 대예자네 많이 고들로 그런 야보 고나네 동반이 손도 뉴코야 세게들라야네 라도 라모게 아니지 주분들 된디 다네야지 가르서 동백의 장원의 주바 어선도야 너서는 저ኛ디 탄제라네 동반이 손도야 된디 요레스 Y también pues estamos trabajando sobre nuestro cuerpo, nuestra palabra, nuestra mente. También estamos trabajando sobre nuestra motivación, en el cual estamos recordando hacerlo para el beneficio de todos los seres. Y entonces con ello, pues cuando hacemos la recitación, cuando hacemos la visualización y también pues utilizamos a la imagen de la deidad en la cual estamos haciendo esa práctica, esa recitación o visualización, pero también tenemos que traer a nuestra mente cómo eso está vacío, traer en nuestra mente también el pensamiento sobre la vacuidad. Vale, nos queda todavía nos queda como media hora, me parece, entonces si se puede hacer un espacio de preguntas y respuestas. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta va en relación al concepto de vacuidad, la existencia que aparece como interrelacionada entre dos, digamos, seres y en el medio se produce esa existencia en la cual no pertenece a un ser en concreto como entidad individual. Me gustaría saber el lugar donde se encuentra esa existencia, o sea, de qué lado se manifiesta o a quién pertenece esa existencia que no pertenece a los dos elementos que se correlacionan. No sé si me expresé bien. No. ¿No? A ver, en el concepto de vacuidad no tienes una identidad individual de existencia. Entonces, tu existencia depende de la relación con los demás. O existes en la medida en la que existes también con los demás, ¿no? Entonces, en esa relación entre esos dos entes que se hacen existir, mi pregunta es si existe esa existencia y si eso pertenece como a la existencia global o dónde está. ¿Ya me parece mejor? Perdón, gracias. Chitang ganzo rangune matupara, rangshi matupares, demba matupares. Yine tenju la tene ye, reba. Ganzo tenju la ke shedus, tongba la ke shedua. Yine nga ngune nga kawayo. Nga sirwa. Nga kawayo. Nga konande de samnotangidus. Chochikla. Tombara, chochila, tenjung, nga kawayo, tombala yo, tenjula yo sa. 당간저 된디 짜나요 말이스라고 그러와. 그나 차시리리 nga 세야 되네 도베 따차 베나로와 차시리리 짜잖아 아니 요 말이 베는데 주데이나 도주 가와여레 감발로 요르데르세나 차시리리 짜잖아 도주 그거야 말이야. 다 레가 말된 도주 세야데 가르라고 돼. 빈 피모 가사세데 가르를 쳐고 되잖아. 먼저 안에 핑볼이 시야 요 말이야.
핑볼로 차발라 때네 아니 나세 로지 샤임도 덴디지마도 아니 파기 째네 아니 저기나 랑이니 두고 차도 그랬어 tío Marisela. Tiene niego Marisela. No, el yo no está ahí. Es que el yo, donde está, meramente imputado. El yo donde existe, meramente imputado. Entonces nosotros, pensémoslo así, cuando nosotros nos identificamos a nosotros mismos como este soy yo, ¿vale? Pero cuando empezamos a investigar ese yo, porque lo tenemos muy claro, estoy aquí, entonces empezamos a investigar y decimos, no, ese no es el yo porque ves las partes de su cuerpo, esos son mis piernas, esos son mis brazos, esto es mi esto, y vemos que en realidad nosotros estamos calificando a un yo y nombrando a un yo, a un conjunto de agregados, ese conjunto de agregados nosotros le estamos llamando yo. Entonces, por eso decimos, en realidad el yo no existe porque no es ninguno de esos agregados. La única, así como inherente, no existe. Lo que ha pasado es, sobre ese conjunto de agregados, nosotros a eso le llamamos yo y eso es lo que existe de ese yo, meramente imputado. 배샤연으로와 맞아 안에 배나 타바 카도 든다고 쳐봐지 이 뭐나 든든지 진 추대봐 때저 나고저 차이나 떠버디게 든든이면 떠고야 떠버디제 바기디 타베 차실로 드치는 냐요 말와 대나시 진을 먼저 간사 따스되고 대나시래 로와 가래 노고들 먼저 핑벌로 마테 바 롱워르시 노디고 해리데 이나요 바 안에 핑벌로 마테 바 안에 실로라 요 말해 디 나로라 바기들 타다팅을 드츠아지 메와나시 핀비셀 간서 짜요 말이서 거라 다 가르선 데리게네 타다 통할라데 조공녀비 또바치 따서 데나시네 다지 핀부 통할라데네 나레사지 따바서마도 아니 매예자 아니 데리 따바서 많이 비롱 야바들 다스 데메바들 다메바도 또마니스 거라 Para poner un ejemplo, cuando ya está atardeciendo y entonces ya está un poco más oscurito, pero todavía no termina de oscurecer del todo, y ves que hay una cuerda ahí enrollada, entonces ves una cuerda, pero claro, como ya está un poquito oscuro, pues entonces tú piensas, es una serpiente, ¿vale? Es una serpiente, y le estás llamando serpiente sobre esa cuerda. Pero cuando tú empiezas a investigar un poquito a esa serpiente, llegas a ver, no, ahí no hay una serpiente, ahí lo que hay es una cuerda. Pero este ejemplo es para ayudarnos a ver cómo nosotros estamos etiquetando, cómo nosotros estamos poniendo un nombre sobre una cuerda, le estamos poniendo un nombre que en este caso es la serpiente. Pero ahí cuando empezamos a investigar la serpiente, no hay serpiente. Pues eso es lo que está sucediendo con nosotros. Hay un yo que estamos poniendo ahí, que estamos creyendo que está ahí, pero cuando uno empieza a investigar, y por eso vamos investigando por todas las partes que conforman ese yo, nos vamos descubriendo que en realidad no está como yo lo había creado, como yo lo había concebido. Y entonces ves que no está ahí, sino es una mera, sobre un conjunto de agregados, sobre un conjunto de partes, yo he puesto el nombre de yo he puesto ahí ese nombre. Entonces, estamos negando algo, sí. Ese yo, como yo lo tenía concebido, no existe, porque cuando lo empiezo a buscar, y por eso el ejercicio de buscar en dónde estará, porque yo siento que hay algo realmente que está ahí, pero cuando lo empiezo a buscar en todas las partes que conforman ese yo, no lo encuentro, no lo logro llegar a encontrar. Entonces es lo que decimos, ese yo no lo encuentras porque no existe, pero lo que existe es cómo nosotros hemos colocado ese nombre de ese yo sobre un conjunto de agregados. Por eso existe meramente etiquetado. Ese es el yo que existe, meramente etiquetado. ¿Otra pregunta? Hola, mi pregunta va sobre en estos pasos que se van desarrollando, donde es la renuncia, bodhicitta y después la vacuidad. En la parte de la mente de la bodhicitta se menciona que como un propósito el mencionar yo quiero liberar a todos los seres, yo quiero adquirir todas estas cualidades para poder liberar a todas mis madres. Pero en esta parte del yo quiero liberar, pienso
que cuando vas desarrollando todas estas cualidades, el yo imputado va perdiendo fuerza y no genera ego, como el decir el yo tengo que ser y entonces empezar a Como que una tener actitud estas muy errática de decir como yo soy el que tiene que liberar, tengo que tener esta conducta. Como ese Ajá. yo egocéntrico. Ajá. A eso, claro. Yo que si me pienso es que imputado se- me voy a confundir. Entonces, el yo egocéntrico que dije, yo, ese. Ajá, Muy bien. exacto. Yo pienso que conforme vas avanzando en el camino va perdiendo fuerza, ¿no? Por las realizaciones, pero también el hecho de cuando vas repitiendo, yo tengo que ser quien, o sea, quiero alcanzar la iluminación para yo liberar a todos los seres, ¿cómo no engancharte inconscientemente, claro, con esa frase o con esa Yo. yo, Sí, ajá. muy bien. Vale. Con que tiwa ka resenang so ngejung changchu sen toni kitawa. Yang ta betawa ngang so kiegora so semlara. Koran ki tiwa de changchu ki sem ki kola resa. Ngang so changchu ki sem ka resena ngang so sem che tanje ki tontala. Dunge le tewa lagi tonda nge di sangye kopan sangye togos dine chuchambo kiegora chanchu ki sem di raba. Ane ine ngaso nga chegos nga semchen tamche ki tonda la nga che nge di 산지지 como 타워. 상게 nga 상게 kopan togores nga lagi doa. Kung kitiwa di nga di tiwa tangi dus kaisa nga di tanda bardung so ranchensi ye ane di kesi nga di togos nga di korang so kitonta leka chegi is nga di ranchensi rabo resa. 데 나들랑 랑첸즈 라고요 말해. 봐. 랑첸즈 세야데 조 랑신이는 조 랑첸게 질 세고 랑첸즈 세야데 봐. 나 세바 장지 되어 산지라 나 세요래. 나 디디소네 잡은 알레디셔 저도 세로 되네 산지라 나 세들이 요래. 나 디지 치등에 숨사들이 요거래. 나 세바 장지 나 안자바 장지 안자 세고 말해. 안자 세야데 라신이는 소소소 단도 제대야 되라. 아니 젠즈 랑젠즈 세들라고 해라. 아니 이제 도진요지 거는시 랑진이는 랑조체바데 파 로데 파제네 랑진이는 제 조체바시나 아니 될 도지체바스라고 해라. 이제 도진요지가 다 상지생이 카데라고데 랑젠즈 세야데 소소 조체돼야 되래. 근데 나 세바지실로 아니 젠즈 생안즈 어디시고 말해. 어디를 단지 시고요 말해. 나 세야데 아니 타니데 이제 예비 나데래. 피몽하고 구를 때네 답인가 아니 생제기 때는 산지지 공부 타바샤냐 어디리지 거래. El hecho de que nosotros estamos diciendo yo alcanzar el estado Buda, o el propio Buda también dice yo digo estas palabras, yo trabajo por... No porque esté mencionando la palabra yo, está enfocándose en esa actitud de egocentrista, sino que es como por ejemplo la actitud egoísta. La actitud egoísta es aquella en la cual uno se está poniendo por encima de los demás. Uno es el que tiene la prioridad. Todo es bajo esa actitud de yo. Primero yo y después los demás. Entonces, cuando hablamos de la mente de la bodhicitta, ya se ha vencido eso. Porque aunque nosotros seguimos mencionando yo, porque sí, soy yo el que voy a trabajar para el beneficio de los demás, ya no estoy poniendo ese yo en el pedestal, en el punto más importante, sino son los demás. Así como ahora la actitud egocéntrica está buscando su propio bienestar por encima de los demás, la actitud de la bodhicitta está buscando el bienestar por encima incluso del mío mismo. Por eso no hay una actitud de ego o de egocentrismo en donde uno está enfocado en uno mismo, sino que estamos enfocados en los demás. Por eso se vence. También, por ejemplo, cuando hablamos del Buda, no es que
es trabajar ya no para aferrarse a esa identidad de ese yo por encima de los demás, sino sigue habiendo un yo, como hemos dicho, meramente imputado, el que está trabajando, que va a desarrollar cualidades para poder beneficiar a los demás. Ese es el que está ahí, pero ya no es la actitud de ego, de egocentrismo, en la cual uno lo está haciendo para sobresalir o para un beneficio propio, sino él está enfocado 100% a los demás. Incluso los demás tienen prioridad sobre uno mismo, por eso ya la actitud de ego ya no está presente. Entendiendo el no yo, ¿cómo se plantea la reencarnación o el renacimiento? Habiendo un no yo, ¿cómo es que yo hay una reencarnación o renacimiento? Porque puede ser en diferentes reinos. Que sí, nga kyone mena, kyone yomare, kansa kyone yomare mena, se shima, se ngoma, kanres reche gyagoresa, nga mena sa, kage mena, se shima yomare sa. 로와 간저 아니 gel이 쇼라 가 맨스고야 말이야 로와 당간저 아니 치료 가실라 아니 배 단다데나지 바체기도 매가 문도 생기지요래 간저 아니 디 찌비철 요 말이데 가 요래 가 매세야데 가르지 오면서나 병벌로 마티비 롱에 가 소디요 말이야 로와 롱도 두도 추투도 두도 바세야시 요 말이야 데메르 마도 가 요래 가데 간디에 동 가르세게나 또비 따져 차시실라 때네 아니 가래 세야시 마도 로와 어디 차시 세는 진이 매와시 데메 조안에 또베 따장제 아니 지 샤시 돈제 타바네 세심보도 나오모세야도 강가 차시실라 때네 따오로와 심모세야데 때네 따르마도 롱조야 말에 지리 심보야네 지리 심보 매와도와 데 그런 또베 따지기 쳐바래 따네 요 Es que en ningún momento estamos diciendo que el yo no exista. No estamos negando la existencia del yo. Estamos diciendo que el yo existe meramente imputado sobre una base de agregados. Entonces, también aquí hay que saber definir qué es lo que estamos negando y lo que estamos afirmando. Pero también es normal que uno se pueda confundir porque muchas veces cuando leemos decimos no, y en muchas otras, en otras religiones que a lo mejor o filosofías que pueden llegar a un punto de vista más nihilista, donde sí se está negando el yo. Pero aquí no estamos negando la existencia del yo. El yo existe. Lo que pasa es que no existe como nosotros creemos o creíamos que existía. Porque ¿cómo estamos creyendo que existe el yo? Pensamos que el yo existe por sí mismo, que existe por su propia naturaleza, que existe por verdaderamente. Y eso es como no existe. Así no existe. Existe meramente imputado, pero no existe por su propia naturaleza o existiendo inherentemente, así no existe. Existe meramente imputado. Entonces, no estamos negando el yo, no estamos diciendo que el yo no exista. Lo único que estamos diciendo es que inherentemente, por su propia naturaleza, establecido verdaderamente, así no existe. Existe meramente imputado. Por eso decíamos, hay un conjunto de agregados al cual nosotros llamamos yo, y eso es lo que está diciendo, existe meramente imputado. Y como existe meramente imputado, entonces se queda claro que viene de vidas pasadas, va a vidas futuras, porque hay un yo que existe, pero existe meramente imputado. No está existiendo como lo habíamos concebido. Eso es lo que no existe, pero existe. 제르모 제가 가르치는 거는 단다디 코트야데 가사 타티바네 코쳐고래 안저 안에 나 안에 가르사 라지 투바메 데라고 되는 나 매바 차라 시진용거래 카가 심시바제 안에데 고장 인적가들라 안저 로조 뭐버지 제네네 고장 인적이들라 매지가 나대다 타니 대비 아니 소선이 시시고래 대시마시나 안에 배나 나 다드 투바 가오들라 안에 나대고 캐로야 나대 요래세게들라 야 더도 주바 예로야 인자 어미가 따와 가서 타도바도 코이 있으면 제르무지 로아 샤시라서 바 덴버 주바 까나 샤시에 매도와 샤시에 요르스는 덴버 주바 예도와 가서 타도바도 코레스 어딜라들 매세야 나대도 이 가르사 타니에데 예비 나세야 되니 소선이 시치바데 개치무시라래 인자데 라고래 되니 로아 시시 오레스
Y también, de hecho, la Amazon Kappa nos está diciendo que nosotros es muy importante que podamos tener la capacidad de ir discerniendo lo que estamos negando y lo que estamos afirmando. Entonces, y por supuesto que es muy fácil que cuando uno dice no existe inherentemente, no existe por su propio lado, es muy fácil caer en el otro extremo de decir entonces yo no existo, yo no existe. Eso es lo que la Amazon Kappa nos está diciendo, para que nosotros no caigamos en ese otro extremo, en ese extremo nihilista, donde estamos negando absolutamente todo. Necesitamos apoyarnos en el estudio, en la reflexión, en el análisis, estudiar para entender cómo lo existe meramente imputado y entender a fin de cuentas qué significa existir meramente imputado y entender que como ese yo, por su propia entidad, por su propia naturaleza, por sí mismo, no existe. Y que no es, para que no hagamos, porque hay dos extremos, o caer en el extremo de que nada existe o caer en el extremo de que todo existe verdaderamente. Entonces, para que nosotros podamos, para que no caigamos en el otro extremo de que existe verdaderamente, que en realidad estamos exagerando un objeto, poniéndole cualidades que no tiene porque por sí mismo, por su propia naturaleza, verdaderamente no está establecido. Eso no lo hemos inventado nosotros, pero hay que estudiarlo para poder entender qué es lo que estamos negando, qué es lo que estamos diciendo, está vacío de existencia inherente, de existir verdaderamente, pero también para poder entender a qué nos estamos refiriendo como imputado, esa existencia imputada, a qué se está refiriendo, cómo ese yo no se está perdiendo del todo, existe, pero existe meramente imputado. Pero eso requiere de darle tiempo para que se vayan asentando estas ideas y irlo apoyando también con el estudio. Yo quisiera entender un poco por qué la mente se resiste a estar en el presente. ¿Por qué en este caso siempre está la mente o en el pasado o en el futuro? Y necesitamos entrenar a la mente para que realmente esté en el presente. De la misma manera pregunto el tema de la vacuidad. Las cosas, la vacuidad, entendiéndola como quitarla esta concepción falsa de que las cosas existen desde su propio lado, entonces, ¿por qué realmente no las vemos como son? Entiendo que no somos Budas, pero ¿por qué no las podemos ver como son? Pena tanda sanlo tangore tanda di suncho shuidua di ngesem tila shagore yine ngesem maung pala sanlo tangidu tade bala sanlo tangidu tanda di tute bala degi yomara karina ane di mase tanda nganso toni ki kola sanlo tangidua nganso ta rangune matrupa rangune trupa mares, rangune trupa thompa res, semla degi mindu karina, karisina toni ki kola samlotana kale kamo dua karina. nganzo ane kamba chinchi yaro wata, lo shichilo jila thoma me bani kandu yaro wata nganzo, kari kamba shichena yin di shol dogur ma do rwa, ta jini ane kama ni kichi lo le ta le lao yao ma rwa, ta sochi shichago rwa. Tēnā tāndā nē mūtū nē tētē tērī kāma chī sōnu yābu tōye nā nē sāñi kāma nī, nāñi ngā pārī chī jilā nē chēsē shēkā sē tāng tōngi tēne pārī chī kāng gu rū mā tō rōwa tēyā nē ngā dzō nāmbā rī shēki yé nā tē lā gu yā rōwa tā nē kuishō tō tōjō sē nē pē jion tō nē yāba rō tērī kāng sāñi mā kāwa chē nāñi yā sōnu tāng shīñi mā tō yé nē tērī chē yé nā yuā yō mā rē tā mūtū nē tērī kāma chī kāna nē sāñi tī kā nī sōng pā tū nē yā pā tī nā lō chē nē tēnī jion tō nē kūshō tō tōjō sē yā tē nē tsāmbā shū tō bō tē jion tō yā yī nā nē mō yā yō chī kāna lā wā mā yī bē ngī tē yā pā mā yī sē lā wā rā kā shā yī nā nē rō wā pē nā ngā tsō pē shā rā chē lō lō mā dē kī yī nā tā mbō sā dō nē shī wā dē wā rā pā rī chī kā sā tē sēng sō nō mā tō nā kā nō mā mūtū nē kā mbī tō chī dō yā shī wā rā wā 단단 간소 로 시줄로지 칸데자 레하우스 주자 토요 말에
¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué se resiste nuestra mente? Pues porque de vidas pasadas, desde vidas pasadas, nosotros nos hemos familiarizado con esa mente tan descontrolada. Entonces, es por la fuerza de la familiarización que ahora cuando queremos enderezar la mente en otra dirección, hay esa resistencia, hay esa dificultad, porque nos hemos familiarizado con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de ideas, con otro tipo de llevar nuestra mente que vaya donde quiera. Entonces, en el momento que quieres encarrilarla en la dirección que quieres, que vaya pensando, por ejemplo, en la vacuidad, pues hay esa resistencia porque nuestra mente, digámoslo así, no está familiarizada con ello, está familiarizada con otras cosas y por la fuerza de familiarización vuelve a sus mismos malos hábitos. Entonces, enderezarla, a darle nuevos hábitos, entonces nuestra mente es cuando encontramos esa resistencia que le cuesta mucho, que le es difícil, pero por eso necesitamos entonces dirigirla a la dirección que nosotros queremos y para ello necesitamos poner ese esfuerzo de nuestra parte, esa constancia de nuestra parte y por ejemplo en relación a la vacuidad, pues bueno, pues vamos todos los días darle el tiempo de reflexionar sobre eso. A lo mejor hoy solo va a ser 1 minuto, pero mañana van a ser 2 minutos que voy a dedicar a pensar sobre eso y luego pasado mañana 3 minutos y así voy agregando minutos y así, pero esto funciona cuando vamos poniéndole esa continuidad. La clave está en la continuidad, estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo, no soltarlo, sino volverlo a hacer, volverlo a repetir y entonces ya poco a poco nos vamos dando cuenta de que ahora puedo pensar sobre esos temas más tiempo, ahora puedo concentrarme en el aquí y en el ahora un poquito más de tiempo porque le estamos familiarizando, habituando a nuestra mente a poco irse en esa dirección. Le estamos generando un nuevo hábito a nuestra mente. Como dice, no hay nada que nosotros no podamos conseguir a base de la familiarización. Y la familiarización es esa constancia, que vamos forjándonos un nuevo hábito, que vamos forjando nuestra mente, que vamos dirigiendo nuestra mente a la dirección en la que nosotros queremos llevarla. 인제 강모 거고 제가 쉬고요. 배는 간조 로와 강인 쉬우 트레이딩 기지 미치에노. 로와 강인 나지도 트레이딩 기지나. 나 배는 내야 나사로 되니 디자래 그들로 코제토로 코 존도 강인 디기 막 가네 로와. 단 진도라네 제 강인도 트레마니 기지라 카도가 내나서도 시원 안 두게 자게 쇼 좀부터 지고도 어디에서 강모 거고 쳐벌레고 하고 나 집어래. 지대 쉬고 간대서 안에 뒤져시나야 할래시 아니 생각이 튀고요 말해. 이제 정치 선거에서 sensi기 된도 간대에서 sensi기 된도 깔려 가서 적으시나야 그 안에 딜 간대에서 강이 생들이요 말해. 먼저 이 진대도 줘야 돼서도 강요 말해. 내 나서도 시원한 심부 감에 나서시는 나만이게 특히 부수소 봐이나 강한 데스트이나 아니 계속도 어디 감을 거쳐 버렸어요. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un problema o cuando hay una situación en la cual pues, hay una enfermedad, una epidemia o algo, no solo nosotros procuramos hacer algo para poder solucionarlo y sabemos que no es algo que a lo mejor se vaya a solucionar de una manera inmediata, que requiere de un proceso, igual que una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad necesita de seguir un tratamiento para que el cuerpo mismo se vaya regenerando, se vaya recuperando, hay que darle ese espacio, ese tiempo, pero no es solamente tomarse el medicamento una vez y ya está, ya se curó, sino que es todo un tratamiento que uno tiene que seguir para que pueda recuperarse, o un problema igual, pues todo un proceso que uno tiene que seguir para que pueda resolverse, pero tú buscas la manera de ver la solución, de trabajar sobre ello y darle ese trabajo continuo para poder resolverlo o solucionar o aliviar lo que es la enfermedad. Entonces también por eso cuando estamos trabajando sobre nuestra propia mente, con lo que nos dice la filosofía budista, es que es algo que no va a ser de una manera inmediata, tiene que ser un proceso en el cual estamos trabajando sobre nuestra propia mente de una manera gentil, la vamos guiando, la vamos trabajando, la vamos habituando a aquello nuevo que queremos aprender, aquello que queremos dirigir nuestra mente.